14 de junio de 2023, una comunidad apacible en Florida pronto quedaría sacudida por un acontecimiento trágico. La mujer que abrió fuego y acabó con la vida de su vecina en Ocala fue condenada a 25 años de cárcel. Susan Lawrence, conocida por sus constantes tensiones con los residentes de la zona, había cruzado un límite peligroso. Una discusión entre vecinas terminó en una tragedia mortal. El dueño de la vivienda, que se quejaba de que los niños jugaban cerca, fue llevado ante un tribunal. Cuando la madre de los pequeños decidió enfrentarla, los fiscales aseguraron que recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida. La puerta principal estaba cerrada, y lo que comenzó como una disputa insignificante por unos niños jugando demasiado cerca de su terreno se transformó en algo fatal, un instante que marcó para siempre la vida de una familia. El historial de conflictos entre Owens y Lawrence estaba bien documentado. Tras un altercado entre sus hijos que jugaban en el exterior, la tensión escaló hasta volverse mortal. Susan Lawrence ya tenía fama de hostigar a los niños de la vecindad que se acercaban a su casa. Solía quejarse constantemente, afirmando que ellos la acosaban. Pero los vecinos ofrecían una versión distinta. Los pequeños únicamente jugaban en el patio. En una ocasión, uno de ellos dejó su iPad en el suelo y, según testigos, la mujer lo tomó y lo arrojó junto a un patín. Incluso salió con un paraguas, intentando golpear al menor mientras les gritaba. También fue vista lanzando objetos y persiguiéndolos con una escoba. Cansada del maltrato, A.J. Owens decidió confrontarla. Se acercó a su puerta, exigiendo que dejara de molestar a los niños. Sin embargo, tras varios minutos de gritos, Susan disparó desde el interior de la vivienda. La bala atravesó la puerta y alcanzó a A.J. Owens, causándole la muerte en el acto. El tiroteo estremeció a la comunidad entera, dejando a todos preguntándose cómo un conflicto tan insignificante pudo transformarse en una tragedia. Susan fue arrestada y puesta bajo custodia. La investigación reveló que existía una rivalidad de larga data que finalmente explotó con consecuencias fatales. Durante el interrogatorio, el detective adoptó un tono sereno y neutral, una estrategia clave para tratar con sospechosos a la defensiva. Buscaba desarmar la actitud de Susan, haciéndola sentir menos amenazada y más propensa a dar su versión. Ella explicó que los niños corrían de un lado a otro, gritando sin parar, mientras sufría un fuerte dolor de cabeza. Aseguró que salió a pedirles que se marcharan porque invadían su propiedad. Según su relato, ellos respondieron con insultos y burlas. También afirmó que acostumbraban lanzar pelotas contra su camioneta, motivo por el cual había tenido que moverla varias veces para evitar daños. Esa noche, según dijo, los menores la estaban provocando de manera insoportable hasta que todo terminó de la peor manera. Permanecía en calma, pero al rato salí y los tres estaban afuera. Sí, no quería que la situación continuara porque uno de ellos repetía: «Te voy a matar, te voy a matar». Yo pensé, ¿qué demonios? ¿Quién dijo eso?, preguntaron. Los hijos de A.J. Owens, respondieron. ¿Cómo se llama él? Creo que se llama A. Owens. Según Susan, en realidad ya le habían arrojado antes un cartel. Alguien tomó un letrero de prohibido el paso y se lo lanzó diciéndole: «Toma, toma tu cartel». Ella contestó: «No es mío, es de Charles». Afirmó además que los niños frecuentemente tocaban sus buzones y la molestaban. El detective endurece su postura mientras avanza el interrogatorio, cuestionando con firmeza la versión de Susan y señalando contradicciones e imprecisiones para ejercer presión psicológica y forzar que aclare o modifique su relato. Susan insistía en justificar su conducta, magnificando en ocasiones
su frustración con los menores y subrayando que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Relató lo ocurrido aquella noche. Salió a pedirles a los niños que se marcharan y, tras varios instantes, la madre de uno de ellos, según ella, se acercó a su puerta y comenzó a golpearla con tal fuerza que la entrada vibraba. Susan dijo: «Vete, no voy a lidiar contigo esta noche». Pero los golpes continuaron hasta que sintió que la estructura iba a ceder. En su relato, escuchó a la mujer decir: «Te voy a matar», y eso la llenó de pánico. Creyó que, esta vez, su vida corría peligro. Durante las sesiones de investigación, se repreguntó a Susan una y otra vez sobre el episodio. Ella describió un temor abrumador mientras se escuchaban los golpes y detalló los instantes previos a su decisión de accionar el arma. Insistió en que actuó por una sensación extrema de defensa propia, intentando protegerse de lo que percibía como una amenaza inminente. «Ni siquiera recuerdo haber tomado el arma», dijo. «Solo recuerdo haber disparado». «¿Dónde guardas normalmente el arma?», preguntó el investigador. «En mi dormitorio», respondió, «junto a la habitación, al lado del cubo de basura. Nadie miraría allí, no lo pensé». Susan repitió que entró en pánico y creyó que su vida estaba en peligro. «Dios mío, estaba hecha un manojo de nervios», afirmó, y mencionó que padece un aneurisma en la arteria renal izquierda, por lo que, según ella, debía mantener la calma, pero sentía que no podía. También dijo que la otra mujer la provocaba constantemente, llamando a los niños en su contra y actuando con autoridad. «Hola, Karen», ironizó sobre la actitud altiva. El detective persistente confrontó la sensación de amenaza con testimonios de varios vecinos que, de forma independiente, describieron lo que observaron. Intentó conciliar esas versiones con la de Susan, exigiendo precisión. «Tenemos que ser concretos. Esto es muy serio. Alguien ha muerto», advirtió. Estratégicamente, el investigador usó el silencio tras las respuestas de Susan, pausas largas que aumentaban su incomodidad y la empujaban a llenar el vacío con más detalles. Eso provocó que, a veces, revelara contradicciones o añadiera matices a su relato. Susan volvió a afirmar que el acoso había sido constante. La hostilidad creció con el tiempo hasta tornarse insoportable, dijo, y que aquella noche todo se desbordó cuando la mujer no dejó de golpear la puerta. Según su versión, fue eso lo que la llevó a actuar. En cierto momento, el investigador recurre a la técnica de minimización, restando peso a la gravedad del hecho. Este método busca que Susan perciba sus actos como menos extremos de lo que cree, suavizando el lenguaje y sugiriendo que quizá no tuvo la intención de herir a nadie. De esta forma, se aligera la carga psicológica que enfrenta. Si la evidencia muestra algo distinto a lo que afirmas, no se verá bien, advirtió el detective. Quiero ser transparente contigo. Susan insistió. Ella golpeaba y golpeaba la puerta, y me asusté muchísimo. Pero habría alguna razón para que, si revisamos las pruebas, no aparezca lo que dices, como que gritara, «Te voy a matar». Eso fue lo que escuché, de verdad, solo lo que percibí. El detective continuó. ¿Alguna vez miraste por la mirilla o intentaste confirmar? No, reconocí su voz, por eso no lo hice. Tenía pánico de acercarme. Pensaba, Dios mío, va a derribar la puerta. ¿Dónde estabas parada cuando disparaste? En la entrada. Lo hice a través de la puerta. Entré en pánico. Con preguntas sutiles, el investigador pone en duda la percepción de Susan, forzándola a confrontar la contradicción entre el miedo que describe y la decisión de abrir fuego. Esa disonancia interna dificulta que justifique sus actos.
¿Qué arma usaste? Una Remington .380. ¿Esa es la única en la casa? No, había también una Ruger calibre 22. ¿Dónde está? No lo sé. Puede que la haya dejado en el cubo de basura. Cuando le preguntaron qué hizo después del disparo, relató. Ella gritó, ¡ay! Y pensé, Dios mío, le di. Supe que la había alcanzado. Reconoció que de inmediato llamó al 911. Les dije que estaba golpeando mi puerta y disparé mi arma. Su relato se tornaba cada vez más nervioso. Aseguraba que jamás buscó herir, sino detener lo que consideraba una amenaza. Pero el detective cuestionaba la lógica de disparar a ciegas contra una puerta cerrada, subrayando lo difícil que era identificar con certeza a qué o a quién estaba apuntando. Siempre hay dos lados de la historia, comentó el investigador, y la verdad suele estar en un punto medio. Entiendo tu miedo y que quieras estar tranquila en tu casa, pero la otra persona ya no puede dar su versión. Debemos basarnos en testigos, grabaciones